Es siempre motivo de inquietud, lo hemos tratado en diferentes momentos y lo vamos a seguir conversando porque aquí hay que estrechar todos los márgenes posibles. Estamos hablando de, comenzó el verano hace rato, las temperaturas altas también comienzan hace rato, se viene una temporada en donde sabemos que la prevención de desastres, sobre todo de los incendios forestales, nos toca muy de cerca. Hemos vivido hace no muchos veranos situaciones dramáticas para este país, conmociones, lutos nacionales a propósito de incendios forestales y otras campañas que por supuesto hay que siempre tratar de controlar. Víctor Orellana, experto en gestión y prevención de desastres ante riesgos de incendios forestales, ex subdirector de la ONEMI, nos acompaña a esta hora acá en el estudio de Radio ADN. Víctor, muchas gracias, Víctor. Buen día y gracias por venir. Buenos días, Pamela, Cristian. ¿Cómo estás? Víctor, lo que estamos hablando, ¿no? Esta temporada que me parece que nos hemos ido aprendiendo, que nos hemos ido quizás educando y todo, pero hay que estrechar los márgenes, todo lo posible, Sí. si hay que hablarlo todos los días, se habla todos los días. Muy bien, y de acuerdo, porque, bueno, a ver, de hecho el concepto de temporada tenemos que un poco también ir como desterrándolo, porque efectivamente incendios hay casi todo el año, forestales, ¿ya? De hecho, solamente en junio no hay. O sea, si contamos la estadística desde julio hasta ahora, llegamos casi a 1.800 incendios, ya. Entonces, pero efectivamente en estos meses que son más calurosos hay mayor recurrencia, hay mayor intensidad, y eso es verdad. Pero entonces, para efectos de la estrategia de prevención y combate, casi que se trabaja todo el año, ¿ya? Y esos recursos se intensifican en estos meses entre octubre y marzo, que antes era entre noviembre y febrero, entonces también se va extendiendo la parte más intensa en tiempo y en cobertura. Entonces ahora tenemos incendios en la región de Atacama, que son calificados como forestal, bueno, y qué decir hacia el sur, digamos, donde hay mucho más material, pero ahí hay un fenómeno distinto, el escenario ha ido cambiando, se ha ido complejizando, y eso hace que los recursos sean mucho más escasos a veces, y por eso meter más plata, meter más aeronave ayuda, pero no soluciona. Y en ese sentido yo creo que el escenario del cambio climático está haciendo que lo que antes en los tiempos nuestros, digamos, en ONEMI, entre el 14 y el 18, en que estuve trabajando como subdirector, que nos tocó el incendio del 2017, ¿Ya? en que se estrenaron estos incendios grandes de sexta generación, digamos, que antes no existían, y hoy día ya vamos como por la octava. O sea, esto está siendo cada vez más grande, cada vez más complejo, y de estos 1.800 incendios, uno o dos que se escapen, como el de Viña del Mar, digamos, del 24, perdón, genera ya pérdida irreparable y la estadística, digamos, la lanza por el suelo. Entonces es un poco el escenario que tenemos hoy día. Las generaciones de los incendios, sexta generación a octava generación, ¿en qué se diferencia? Ya mira, eso tiene que ver Muy con, al detalle. es un detalle de intensidad, así como tenemos los huracanes o los terremotos, también hay una forma de medir y escalar un incendio. ¿Ya? Y tiene que ver con la cantidad de energía que produce en su desarrollo y la velocidad que va tomando. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, los incendios más grandes pueden llegar a tener hasta 5 kilómetros por hora de avance, lo cual es rápido, es muy rápido en términos de avance. Y eso se puede medir, con instrumentación, digamos, con imágenes satelitales, se puede ver cuánto demoró, cuánto quemó, cuánto material se quemó, y esa forma de decir, bueno, este escenario rompió un récord. El 2017 se rompió el récord de la quinta generación y se llegó a la sexta. Y en el escenario del 2024, en algunos momentos se superó la octava. Entonces tiene que ser. Pasaste, por ejemplo, de 5 kilómetros por hora. Puede pasar. Te comen 5 kilómetros, no, te comen 8 y ahí ya estamos frente a otra voracidad. Claro, y son escenarios que ya escapan de la capacidad humana de contención, Sí, pues. ya porque ya como la condición del tiempo atmosférico es muy agresiva en términos de temperatura y de viento, ya lo que se necesita es que esas condiciones cambien para poder contenerlo, ¿ya? Y esos incendios gigantes, lo que se hace el esfuerzo es contenerlos, rodearlos, ¿cierto? De tal forma de que sigan quemando lo que tienen que quemar, claro, cercarlos y de esa forma que no sigan creciendo y acercándose, por ejemplo, a zonas habitadas. Entonces, la estrategia de combate es distinta, pero terminar con ese incendio, como el que fue el del incendio de las máquinas que quemó Santa Olga, por ejemplo, tuvo que mediar un cambio del tiempo atmosférico para que eso se pudiera empezar a contener. Y ahí tienen que entrar la vaguada costera, aumentar la humedad, bajar la temperatura, y de esa forma nos vamos un poco ayudando a que ese tipo de incendios gigantes se pueda ir conteniendo. Entonces es un poco la estrategia y como digo, estos que son gigantes, como digo, no hay capacidad a veces para poder enfrentarlo. Y ahí ¿podemos llegar a una novena generación? Mira, o sea, como esto va avanzando y como también el cambio climático se está haciendo cada vez más intensivo, digamos, más intenso, las condiciones de humedad, temperatura van variando. Lo que para nosotros antes era muy raro de tener 34 grados o 35, hoy día estamos teniendo estas temperaturas, digamos, récord cada enero, cada febrero. Entonces, está escalando esto, es un escenario global.
Y estamos viendo las consecuencias, nosotros verano, con los incendios, y en los inviernos lo estamos viendo también con las inundaciones. Entonces está aquí, ya no es un cambio climático, es una emergencia climática porque está sucediendo actualmente, digamos. Claro. Víctor, y cuando hablamos de las campañas, ¿no? Y qué sé yo, respecto a lo que te decía en la presentación, quizás hemos ido aprendiendo, quizás nos hemos ido concientizando más, pero todavía falta un montón. Dentro de ese camino, ¿no? De ese trayecto, ¿hay algunos elementos que cueste más culturalmente que la gente vaya comprendiendo? Sí, así mira, como en algún minuto siempre contamos lo mismo. Cuando salió el cinturón de seguridad hace un momento, no, que nadie quería usar. Bueno, y hoy día ya nadie lo cuestiona. Un alto reflejo, claro. Mira, una de las cosas que hemos aprendido también dentro de lo que tú señalabas es que los incendios casi el 100% son provocados por acción humana, ¿cierto? Eso ya lo tenemos súper claro. Y que dentro de eso uno puede distinguir los incendios accidentales, los que son generados por negligencia y por intencionalidad. Entonces son 3 tipos de origen distintos. Y cada uno requiere una estrategia distinta para poder prevenirlo, ¿ya? Y ahí ese espectro, digamos, apunta a distintas audiencias. A la audiencia de la familia que va a un camping y hay que enseñarle a usar bien la fogata, a una persona, digamos, criminal que quiere generar un incendio para generar daño. Ese es el espectro, ¿cierto? Y tenemos de eso, y lo hemos visto, sí, ¿cierto? Sí, entonces, ambas. cada una de esas audiencias y todo ese espectro requiere una estrategia distinta y una cantidad de recursos distinta, y que distintas organizaciones actúen sobre él, ¿cierto? Cuando hablamos de incendios intencionales, de personas incendiarias, no pirómanas. También es importante ahí distinguir entre el pirómano y el incendiario. El pirómano es una persona que tiene una afectación psiquiátrica, es una enfermedad que se diagnostica y que se trata, ¿cierto? Pero el incendiario es un criminal, es una persona que tiene intencionalidad y sabe lo que está haciendo, digamos, y de alguna forma está buscando generar un daño tiene un propósito. Exactamente. Entonces, eso ya está más cerca de la prevención del delito que de la prevención de una emergencia. Entonces, ahí hay que actuar con herramientas de inteligencia, control, monitoreo de camino, etcétera. En el fondo, ahí tiene que actuar con mucha más intensidad, imagino, las policías, ciertas investigaciones, incluso las Fuerzas Armadas generando perímetros de seguridad en zonas que sabemos por estadística que hay mucha recurrencia y mucha intencionalidad. Entonces, esa información hay que usarla de manera inteligente, de tal forma de que evitar que una persona, una mente siniestra que quiera generar un incendio, se le haga fácil, ¿cierto? Entonces, de esa forma podemos controlar ese espectro. Y la negligencia, que está como entre medio, digamos, tiene que ver con, por ejemplo, estas personas que a veces usan herramientas o faenas agrícolas donde se usa el fuego de manera natural, digamos, y que desoye la recomendación en términos de que ya no son acciones tan seguras como eran antes. Hoy día trabajas con una herramienta, con una soldadura, ¿cierto?, que genera chispas, o con el contrafuego, que es una herramienta agrícola, ya no es tan seguro como antes. ¿Ya? Un incendio que se genere por esa acción, que no busca generar un incendio forestal, ¿cierto? No hay un dolo. Es más difícil controlarlo. Y eso obviamente también hay que inculcarlo, trabajarlo con esas personas en esas zonas más rurales, de tal manera de que la negligencia tampoco se acerque al dolo, como dices tú, y genere un incendio cuando te están recomendando de que no haga esas acciones. Entonces, están todos esos aspectos y ahí cada uno hay que tener una acción distinta. Sí, claro. Y a partir de esos aspectos de los que tú hablas, ¿hay algún mapeo, por ejemplo, tal como, por ejemplo, región metropolitana, hay un mapeo donde están las comunas que están afectadas por el narcotráfico, ¿cierto? Hay un mapa específico, lugares rojos, donde hay personas que están incurriendo en delitos. Pero ¿hay algún mapeo donde se diga, mira, aquí, en este sector, hay muchas personas que pueden tener la posibilidad de buscar la intencionalidad de los incendios? En este sector es menos, es más. ¿Hay alguna cosa más estratégica? Sí, hay. Mira, bueno, primero, en incendios forestales hay mucha estadística, y muy profusa, incluso mucha que es pública, que te muestra la recurrencia. Y hay mapas que te van mostrando que en ciertos lugares, año a año, siempre hay incendios, ¿ya? Y lugares como, por ejemplo, los caminos secundarios, los caminos terciarios, donde se generan muchos incendios en su recorrido, que tiene que ver con esta intencionalidad, que claro, una persona que quiere generar un incendio lo genera, pero después quiere arrancar. Entonces, siempre va a usar un camino. Entonces, cuando uno ve los mapas de estadística de incendios, siempre los caminos salen muy marcados, porque ahí se generan muchos focos, ¿ya? Y eso va armando como un escenario histórico que permite tomar acciones, ¿ya? Y lo que tiene que ver también con zonas de alta recurrencia, como por ejemplo el Parque Peñuelas, por ejemplo, en la Reserva Peñuelas, en la quinta región, que tiene alta recurrencia también, que fue donde se generó el foco de 2024, también tiene mucha estadística. Y
las policías tienen esa información y van identificando, pueden distinguir, como dices tú, lugares donde ha habido más intencionalidad. Claro. Y de esa forma tomar acciones de monitoreo, por ejemplo, Eso del voy, delito. porque si está mapeado, si tú dices, mira, sí, aquí están los caminos, está súper claro, en esta zona siempre ocurre, bueno, si vemos que hay un foco, policía, y cierra el camino y espera, porque por supuesto que va a llegar el autor, salvo que sea una cabra que ande trepando por los cerros y Difícil eso. Claro, se eso mueva es en muy- un dron, no sé, Sí, pero... no, Pero hay estadísticas, hay estrategias. Lamentablemente no podemos medir los incendios que no se generan, ¿cierto? El incendio evitado es difícil medirlo, pero sí hay mucha inteligencia que se trata de incorporar y herramientas nuevas que antes por lo menos nosotros no teníamos, que son preventivas, como por ejemplo definir lo que decías tú como perímetro de seguridad. Eso. De manera anticipada. Antes, para hacer un perímetro de seguridad había que haber un decreto de emergencia detrás, una catástrofe. Hoy día se puede hacer anticipadamente. Y a través de un decreto que es sencillo, se puede cerrar una zona que sabemos que puede ser muy, muy apta para generar incendios, Claro. y evitar que la gente entre. ¿Ya? Y por ejemplo también en el verano también se cierran los parques nacionales, muchos se cierran Sí. cuando hay zonas de alerta roja, Sí. porque es la manera de hacerlo. O sea, lo que hay que hacer aquí es controlar el factor humano. O sea, Hay eso que es. ser muy intensivo en eso. Claro. Y ahí estaba pensando en dos cosas. Una tiene que ver con la capacitación, digamos, que me imagino que en términos de tecnología y de capacitación humana también hemos crecido, ¿no? Sí. Si efectivamente ahí todavía tenemos alguna brecha importante o estamos en un estándar alto, me da la sensación de que hay un estándar alto en ese mismo sentido. Y ligado con eso, Víctor, estamos hablando de políticas públicas, en definitiva, ¿no? Y las pensamos como políticas de Estado. Estoy pensando en cambios de gobierno y todo, pero que se mantenga una política de Estado. ¿Hay un punto ahí? ¿Hay una Súper buen duda? punto, porque, a ver, de hecho, bueno, conversamos harto nosotros ahí en nuestro círculo como de gente como que se dedica a esto, y hay, bueno, hoy día hay una institucionalidad asociada a la gestión de riesgo de desastre que se está implementando, que fue la que cambió la ONEMI, ¿cierto? Eso se cambió el 2021. Han pasado ya 4 años, pero siguen algunos elementos todavía sin incorporarse, sin instalarse. O sea, está en proceso de, ¿ya? Y eso obviamente no va a esperar, los incendios no esperan que la CENAPRED esté No, completamente claro. instalada, va pasando, ¿cierto? Claro. También hoy día se está instalando el CERNAFOR, que es el que reemplazó a CONAF, ¿ya? Eso, a ver, la ley que cambió CENAPRED se demoró 10 años en discutirse, ¿ya? Se inició el 2011 y se promulgó el 2021, o sea, no tardamos 10 años. La ley de CERNAFOR se empezó a discutir más o menos el 2017, después del incendio de Santa Olga, y se está recién empezando a promulgar. De hecho, ya en mayo entra como en un ejercicio del CERNAFOR. Entonces, primero hay como una transición de cambiar una institucionalidad, pero luego está lo que decías tú, que es súper importante, la continuidad de los cargos directivos de índole técnica, que están lamentablemente también sujetos a estos avatares de cambios de gobierno, ¿ya? Y los cambios de gobierno, como ocurren en estos meses, es súper complejo, digamos, porque va cortando. La gente está preocupada, me imagino, hoy día de si sigue o no sigue, ¿cierto? Por supuesto. Y eso Es lógico, dificulta natural, la gestión, claro. ¿cierto? Claro. Tuvimos el primer director de CENAPRED, del nuevo servicio, que fue Salvador Mazábal, duró 1 año y salió después en pleno incendio. ¿Ya? Entonces hubo un corte ahí de autoridad que de todas maneras dificulta el control de la gestión. El director de CONAF actual tiene mucha experiencia, fue el director regional de la región metropolitana, tiene mucha experiencia, pero entró ahora. Ser director nacional es muy distinto a ser director regional. Y la directora anterior también duró poco tiempo. Entonces hay una discontinuidad ahí de ese cargo, que más allá del avatar político es importante que tenga una continuidad, porque es un cargo técnico. Claro. Por ejemplo, se ha hablado mucho del tema del combate nocturno. La directora anterior de CONAF promovía el combate nocturno y el director actual no está de acuerdo. Entonces tenemos un cambio de estrategia de un año a otro porque cambió el directivo. Entonces eso hace que estas cosas que son de largo plazo, que hay que analizar bien, tengan cortes, tengan baches y se vayan ralentizando. Y eso es un punto importante, y ojalá también que las nuevas autoridades también lo tengan en consideración, que ojalá que se mantengan, porque son cargos técnicos de súper buen nivel, pero que si van a haber cortes, evaluaciones, que ojalá no ocurran en medio de una emergencia. periodo, ahí. Claro, en Ahí este mismo la periodo. afectación finalmente llega a las personas. De hecho, lo que se necesita es aumentar. También, o sea, esa es un poco también la promesa que hay en estos dos cambios de ONEMI a CENAPRED, Claro. y de CONAF a CERNAFOR, de darle más robustez a esta institucionalidad, digamos. Oye, Víctor, en todo caso, y desprendiendo de lo que has contado, entonces si es que no existieran humanos en Chile, no habría ni un incendio. Exacto. O sea, Bueno, vamos. de tipo, bueno, ahí hace un par de semanas hubo un incendio en la Araucanía generado por rayos, ¿cierto? Por la tormenta eléctrica. ¿Ocurrió? No lo vi. ¿Ocurrió? Pero Sí. Ocurrió un incendio, sí. ¿De día?
Me imagino que sí, fue una tormenta y generó unos focos de incendio. O sea, ¿Ya? por eso se habla del 99%, porque Perfecto. siempre hay como un 1. Bueno, en otros países hay más porcentaje de incendios generados de manera natural, pero aquí en Chile casi que al 100% son Humano. generados por factor humano. Ya. Y vamos a los detalles más, pedestres. Una botella en un pasto seco. La luz hace como la botella es una especie de lupa. ¿Es así o no es tan así? Mira, se puede hacer, si uno quisiera hacerlo y el azar puede generar muchas de esas cosas, pero lo que más se ve acá, como te digo, o sea, los accidentes tienen que ver con acciones que se dan en el día a día, por ejemplo, una fogata que se escapa, Una fogata mal- o sea, mal apagada, cosas como esa, en el fondo no sé, una parrilla que no está bien mantenida y que se vuelca, como ese tipo de cosas. ¿Ya? O sea, nosotros nos tocó mucho ver, bueno, después de cada incendio se hace una investigación que es súper acuciosa para definir el origen del fuego y la causa. Bueno, y casi que cada incendio tiene un origen distinto. ¿Ya? Y hay muchos incendios donde hay ciertos incluso artefactos que se fabrican, que se piensan para generar incendios. Otras acciones de agricultura, por ejemplo, fabricación de ladrillo, cosecha de cierto tipo de hongos, que son acciones agrícolas que trabajan con el fuego y que en estas condiciones de cambio climático son difíciles de controlar. Entonces, hay una combinación de... ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa cosecha de hongos con Hay fuego? en el fondo algún tipo de hongos que son comestibles que aparecen después de los incendios, digamos. ¿Ya? Y eso se cosecha que es en las zonas de pino. Entonces, ese trabajo que es agrícola, que es casi que ancestral, a veces utiliza el fuego para poder producirse. Y eso cuando hay condiciones complejas como ahora, se escapa y se puede generar un incendio. Entonces, la fabricación de ladrillo o el mismo contrafuego para generar zonas por ejemplo, de trabajo con ganadería, requieren, de fondo, de desocupar un suelo agrícola. Si uno ve un mapa del mundo, en todo el mundo hay incendios forestales siempre, porque hay una manera, entre comillas, de ganarle terreno al vegetal para poder, por ejemplo, tener agricultura más, digamos, estructurada o ganadería. Entonces, el fuego siempre ha acompañado al hombre en el uso del territorio. El tema es que hoy día, con el cambio climático, es más complejo y cosas que antes eran seguras, hoy día ya no lo son. Pues, y ahí está un poco viéndose el efecto del famoso cambio climático. Es un enorme tema el tema del cambio climático, sequedad de los terrenos, la cantidad de agua que habitualmente había ya no hay, ¿no? Entonces se extienden además los periodos sin agua. Lo mencionabas tú respecto al año, porque los inviernos también son distintos. Sí. Las inundaciones también son distintas, a veces son menos tiempo, pero son Mucho más intensas. Son intensas, pues yo me acuerdo, somos de la zona, lo que ocurre en Licantén. Sí. O sea, eso pasó hace un par de años. Yo habitualmente viajo para allá y el Licantén todavía está afectado. Po. Exactamente, o sea, todavía está afectado en la reconstrucción, digamos. Hay una recurrencia que ya no está de alguna forma ganando. Bueno, el combate siempre lo vamos a hacer. Vamos a poner todo ahí para que las personas no se afecten, que es lo principal. Pero luego la recuperación, en la remediación ambiental, ya se nos van superponiendo procesos. Entonces tú decías, por ejemplo, Licantén, ya cuesta distinguir si estamos hablando de las inundaciones del 23 o del 24, Así es, o dentro del 23 que hubieron dos, ¿te acuerdas? Entonces, súper afectada la zona. O sea, la ciudad, Licantén, que no conoce, está en el Maule, camino a la costa, un lugar precioso además, es muy lindo, pero la ciudad cambió, pues. Claro. O sea, la ciudad cambió todo, hay poblaciones que cambiaron. Si revisas el mapa de ese año, cambió. es otra ciudad. O sea, uno es de la zona, las inundaciones son tan fuertes, lo que decía Víctor, que se salió el río. Y el río está cerca, pero tampoco está tan cerca. O sea, el nivel de lluvia fue una cuestión tremenda. El nivel de violencia. Si uno mira como la foto central y ve de Licantén, ve que está efectivamente a la orilla del río. Sí. Y que poco a poco a veces hay zona habitacional. Bueno, la zona agrícola vive del río, pero hay zona habitacional que se acercaron. Y las inundaciones que antes ocurrían cada 20, cada 10 años, ahora están ocurriendo cada 5 o todos los años. Claro, entonces, eso es lo que está pasando. Y ahí hay un tema, porque tiene que ver con la lluvia intensa, pero también tiene que ver con utilizar lugares donde habitualmente no eran residenciales. Exacto. Entonces empezaron a hacer casas. Claro, y ahí la agricultura, que es una agricultura, digamos, de baja escala, que a veces de subsistencia, busca esos terrenos, los trabaja, y se van siendo, digamos, afectados por cada inundación. Y luego vuelve. Entonces hay un modo de vida que está asociado a este riesgo,
que hoy día la regla del juego cambió la regla del juego, porque antes una cosa que se esperaba que pasara cada 5 o 10 años, ahora está pasando todos los años. Y ese como equilibrio que había antes entre el ser humano y el suelo agrícola para cultivar y para subsistir, hoy día está completamente distorsionado porque el cambio climático sobrepasado. está jugando mucho más rudo que antes. Claro. No, siempre Bueno, muy bravos. Víctor, Ahora, digo, sí, Víctor, hay que estar ojo, sí, en las zonas en que hay lugares eriazos y de repente aparecen construcciones nuevas. Entonces también hay que tener ojito en esas cositas, Es un tema especialmente para este verano. con la interfaz urbano-forestal ahí, lo que no es bosque con lo que no es ciudad, hay una zona ahí como de, Después parece un condominio. de tensión. Claro. A veces pasa también. Pero bueno, a veces pasa. Víctor Orellana, experto en gestión y prevención de desastres ante incendios forestales y otros desastres, ex subdirector de la ANEMI. Muchas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes, Cristian. en este 24 de Gracias. diciembre y feliz Navidad. Pues Sí, pero también para ustedes. Sí, que lo Para pasen todos los bien. nos escuchan.